¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Martín Carranza y me encuentro en la Casa Pesi, con la cual vamos a compartir un intercambio coloquial con su autor, Rubén Pesi, que lo tengo aquí a mi izquierda, este, porque hace un tiempo, un año y moneda, que fui convitado por Rubén a construir un proyecto y un desafío muy importante para ambos. Rubén querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto. Muy bien, Rubén, un placer volver a compartir un encuentro contigo. ¿Por qué no nos contás de qué va este proyecto, esta aventura, como a vos te gusta señalar que estamos transitando desde hace un tiempo? Bueno, en un determinado momento muy reciente de mi vida, volví a querer a las casas. Yo me había dedicado muchísimo a urbanismo, a medio ambiente, como se dice por ahí, como una vez me dijo Bruno Seve. ¿Qué medio ambiente? Es ambiente entero. Pero estos castellanos no pueden sacarse de la cabeza el medio. Bueno, curiosidad aparte, justamente he transitado muchos caminos y entre ellos, muy al principio, sobre todo, muchas casas, 20, 30. Y me di cuenta que de esas había 10 que yo amaba particularmente. Te había venido conociendo, sabía que habías estado haciendo trabajos teórico-críticos sobre la obra de los arquitectos platenses y que me habías incluido en alguna de esos estudios. Y entonces me pareció bueno convidarte a que intentáramos hacer un libro, pero de esto hablaremos probablemente. Así que estoy feliz de que estemos empezando concretamente ese proyecto con una parte de video que me parece muy atinada para las épocas que estamos viviendo. Bien, un libro en plena era de la información, ¿no? En plena Justamente, justamente. cambio de paradigma tecnológico. El libro, copia papel, digital, Sí, las ambos, dos versiones. las dos versiones, lo cual, bueno, me siento muy honrado en el convite que, que estamos recorriendo. En este sentido, a mí me parece que de esas 10 obras que vos preseleccionaste, hay 3 que son estructurantes en la trayectoria como arquitecto, eh, como mojones que dan cuenta de la densidad temporal que representan en términos históricos, pero también la densidad del cuerpo de ideas que vos pudiste proyectar y materializar a través de estas 3 obras. Y estas 3 obras eh, para mí tienen en tu figura un mentor que antes de introducirnos a ella, que sos vos, obviamente, y que sos un arquitecto reconocido local e internacionalmente, pero también recorriendo en estas investigaciones que uno viene desarrollando hace un tiempo, eh, tenés esa impronta polemista, ¿no? Esa impronta provocadora, pero provocadora con elegancia, digamos, pero con altura, y en el cual también creo que has sido y seguís siendo un hacedor de cultura a través de el campo de la arquitectura. Un profesional preocupado en la necesidad de la multiescala, en el accionar profesional del arquitecto, un hacedor de ideas y creo que un visionario. Ojalá. Todas estas flores creo que tienen sustento, que vamos a tratar de desandarlo, al menos introductoriamente en estas 3 casas. La primera casa que me gustaría compartir, digamos, con quienes están compartiendo esta charla, es la Casa Pesi. Una casa de tus primeras casas, ¿no? Si vos bien siempre haces referencia de que has producido siempre
con amigos Así es. tu obra. Particularmente estas 3 casas son 3 casas que tienen la particularidad que la autoría es tuya, Sí. particularmente, Sí. Y que todas las has habitado un tiempo considerable Ujú. para poder dar cuenta de ese espacio vivencial que uno desde la distancia, no solo histórica, sino desde la práctica cotidiana doméstica de simplemente conocerla y recorrerla a través de las documentaciones de sus publicaciones, tienen como una caracterización particular. La Casa Pesci del año 65-66, situada en 4532, Así si es. mal no recuerdo, Así es. una casa que podríamos decir que es la etapa canónica de Pesci, moderna, wrightiana, ¿no? Orgánica wrightiana, donde simplemente algunas líneas tal vez más obvias en esto que vos en todo tu desarrollo teórico has transitado y desarrollado muy claramente, es el tema de la tipología y los patrones, ¿no? Y en esta casa wrightiana, la tipología, digamos, de esos 2 ambientes articulados por un intersticio más indefinido, pero que relaciona espacialmente los ámbitos en clave wrightiana, con pequeños sutiles desniveles, el patrón wrightiano de la columna de sección cuadrada telescópica invertida, Claro. ¿no? Y obviamente el concepto de ruptura de caja muraria tributaria de los modernistas de la época, pero con la sutileza de la tectonicidad de los materiales tradicionales, Sí. la madera, Sí. el ladrillo, encalado de blanco, Eso es. la horizontalidad predominante en cuanto a la horizontalidad, y una obra que contemporánea a ese tiempo era una obra suburbana, Sí. ¿no? Sí. Que remite, o al menos a mí me remite, a esa concepción casi antiurbana que planteaba Ray, ¿no? Sí. En su modelo teórico urbano de Broadcast City. ¿Qué opinas al respecto? Estoy en lo cierto, pero seguramente vos algunas otras cosas tendrás para compartir. No, quizás simplemente acentuar alguna cosa que ya la dijiste. Esos espacios vinculados por un patio, los llamábamos patio, y Ray también los llama patio, fueron para mí muy seductores porque yo venía trabajando una idea teórico-crítica de nexo, una idea epistemológica, perdón la palabra dura. Pero es una idea epistemológica, una teoría del conocimiento. La arquitectura tiene que hacerse de nexos, decía yo. Trabajando ese concepto de nexo, que tiene origen también en las ciencias antropológicas y en las ciencias biológicas, aparece la idea del patio, y el patio es argentino. Todas las casas argentinas, más o menos que valgan la pena decir que son argentinas, como identidad, tienen un patio, una galería patio. La media casa romana, que es la casa Llorizo. Entonces empecé en ese momento a pasar de la idea de nexo a la idea de ambientes nexos. Entonces para mí la composición de esa casa fue la primera experiencia de abrir la caja muraria con intersticios o interfaces con el ambiente natural. Es wrightiana, fue wrightiana porque había aprendido Ray, porque amé a Ray, porque cuando hacía esa casa pude viajar a ver las obras de Wright en Estados Unidos. Sigo creyendo que es el mejor arquitecto del siglo XX, pero en una clave no europeísta. Claro. Entonces a los europeos nunca les interesó demasiado, había que ganarle a Ray, y aparecía Le Corbusier 30 años después. Yo creo, 20 años después. Yo creo que la herencia de Wright todavía está por ser descubierta, pero quizá lo podemos hablar más adelante esto. ¿Qué definición? La herencia de Wright todavía está por ser descubierta. Sí. Porque es demasiado audaz, igual que lo orgánico. ¿Cuándo empezamos a hablar de lo orgánico, lo sustentable, el ambiente? Hace 30 años, 40 años. 100 años antes, Wright proyectaba de esa manera. ¿Qué significa? Entonces no era la cuestión de Le Corbusier restringida
al neoplasticismo, hacia cómo poner los muros, más o menos. Curvos, rectos, según el deseo pictórico. Era un pintor. Ahí está. Le Corbusier era un pintor transformado en arquitecto. Y Wright era un agricultor transformado en arquitecto. Un agricultor. Un arquigeógrafo. Un arquigeógrafo. Qué lindo esto que decís, Rubén. Porque todo esto es parte de reflexiones que venimos teniendo Sí, sí. periódicamente y siempre pasan cosas nuevas. Siempre surgen reflexiones nuevas. En este sentido, una segunda casa, que en estas 10 casas hemos acordado, ¿no? Sí. De poder comentar someramente, que es esta, la Casa Pesci, la casa situada en el eje fundacional de la ciudad de La Plata, y donde, pensando en perspectiva histórica, esta ciudad, y asumiendo que las ciudades no son piezas de museo, sino que son una estructura física que va transformándose en el tiempo, Absolutamente. a veces con mejoras Claro. y a veces con peoras, diría Claro. Molini Bedia, Sí. Juan Molini Bedia. Me parece que más allá de el lenguaje, como es ese lenguaje wrightiano en la Casa Pesci 1, acá pareciera existir una poética corbuseriana, se la vincula mucho con la Casa Curuchet, que está acá a pocas cuadras, y que sin embargo, a diferencia de la Casa del Corbu, creo que vos tuviste una cuestión visionaria de hacia dónde iba la ciudad. Ujú. Y ahí aparece el problema urbano en la obra de Pesci. Porque si bien es la obra que existe actualmente, vos proyectaste otra obra donde la densidad era parte de esa proyectación urbana, la densidad en el eje cívico, en el año 76, es esa casa, 77, 76, 77, Sí, sí. y donde tratando de encontrarle los signos de distinción en relación a lo que popularmente se la referencia, donde creo que el aporte de la relación natural artificial, vos acá lo profundizás, Sí. definitivamente, y con este ámbito bellísimo, esta terraza de escala monumental, ¿no? Dialogando con la escala, con las escalas del proyecto urbano, ¿no? Una casa que pareciera haber sido proyectada para este lugar. Esa cuestión situada también de herencia wrightiana, pero con la particularidad de que vos te haces cargo de las medianeras. Ujú. Como bien, si trabajás en algún artículo, vos te aliás a las medianeras, como también lo hiciste en la casa Pesci 1. Y yo encuentro algo que, viendo las plantas, tiene cierta concepción de indeterminación funcional, porque acá está como el espacio cualificado, ¿no? Con las plantas, el equipamiento y las sutilezas de diseño muy sencillo en la envolvente vertical. Pero uno ve la planta y vos recién mencionabas el concepto de composición en la obra de Ray, y yo acá veo la composición kaniana, esta concepción de que claramente lo servido y lo sirviente está explícito, y que tuvo diferentes usos esta casa. Funcionó la Fundación CEPA, vivieron ustedes, trabajaste en esta casa, además de vivir. Entonces, esta cuestión tipológica rosiana de que la forma perdura y lo que cambia es el uso. Bueno, ¿Qué opinas al respecto? casi lo dijiste y me resultó, además de grato, inteligente tu reflexión. Y se corresponde con la mía. A ver, tenía que ser pariente de la Casa del Corbu.
porque quiero ser pariente de todo el contexto, no solamente de la Casa Curuchet. Pero también estaba la Casa Curuchet, así que había que ser pariente del Corvo. La única vez en mi vida que fui pariente realmente del Corvo, porque estaba al lado de una obra del Corvo. Así de sencillo es. Obviamente, así como el Wright proyectó el Masieri Memorial en el Canal Grande de Venecia, con unas sutiles pero clarísimas referencias al lenguaje clásico de Venecia, al lenguaje pre-renacentista inclusive, Le Corbusier supo interpretar mejor, muy bien, algunas de las variantes de la tipología donde estamos. La casa atrás, hacia adelante, gozar del parque y la gran avenida. Corbusier, Pesci, yo aprendí de Corbusier. Grandes techos muy altos para que entre el ambiente y no te quedes encerrado en una ciudad. Clorindo Testa hizo un buen edificio en Buenos Aires con el mismo esquema de grandes terrazas adelante, pero muy equivocado, porque a 10 metros de distancia tiene enormes edificios, los cuales no tienen ninguna privacidad. Así que hay que ser contextual al contexto para salvar al mundo, no solamente para hacer una buena casa. No se puede arruinar la tierra porque yo quiero más trigo, no se puede arruinar las montañas porque quiero deforestarla. No se puede hacer arquitectura que no sea contextual porque el único rol justificable del arquitecto que no sea para los príncipes, yo tengo hablado mucho del arquitecto y el príncipe, y el arquitecto se mira al espejo como si fuera un gran león y en realidad es un gatito. Esta famosa imagen, ¿no? Bueno, los arquitectos para el príncipe que hagan lo que quieran, pero los arquitectos para la gente y para la historia tienen que enriquecer el buen manejo sustentable del contexto. Hoy lo sabemos, hace 40 años atrás no se hablaba de estas cosas. Creo que es algún rasgo que podría asumir de visión de futuro. Otros no me interesan o no los tengo. Entonces, en la Casa Pesci II había que hacer todos esos mismos movimientos de Le Corbusier, de la Casa Curuchet, pero había que ahuecar la manzana, llevando todo el espacio público al espacio privado. Y ahí es más densa la situación de esta casa que la de Curuchet. Y luego está la síntesis de la forma, Christopher Alexander. El mundo cambió. Claro. Y la síntesis de la forma no es llenar de cosas. La síntesis de la forma es poner las cosas donde hay que ponerlas. Y acá entonces había que usar las medianeras que ya estaban, que ya se imponían, que ya me limitaban, en como un espejo de la no medianera, un espejo del verde, un espejo de las plantas, un espejo de los vidrios. Desmaterializar el abuso del uso del espacio. Desmaterializar no el uso del espacio, sino el abuso del uso del espacio. Bien. Me dejás pensando con esta última, pero en todo caso la retomamos más adelante. Bueno. O la dejamos picando. Bueno. Para otro tipo de soporte reflexivo. Vos continuás con tu trayectoria profesional, te involucrás en proyectos que tienen que ver con la multiescala, digamos. Estoy hablando de tu derrotero, digamos, profesional, profuso, donde el territorio y el paisaje es protagonista, y el aporte del arquitecto para poder dar cuenta de eso, incluso articulándolo con el poder decisional del Estado, la política, que no es el métier de este intercambio, pero en algún momento aparece, en algún momento de fines de la década del 90, aparece la chacra de la media luna, ¿no? En un pueblo en las afueras no del Partido de La Plata, en Babio, ¿no? Con un paisaje campestre bastante bucólico, como quedado en el tiempo, y donde, cuando uno tuvo la experiencia de haberte visitado en alguna oportunidad,
y vos lo has escrito, y es donde a mí, o en una entrevista me lo dijiste, vos decías, esta es una casa paladiana. Casa paladiana, ¿no? Una casa donde uno, el lenguaje que encuentra guiños de los patrones, ¿no? De los patrones con el tema de la galería, de esa suerte de inferir el paisaje paladiano del Véneto, pero en la llanura pampeana, pero no en la clave borgiana de la continuidad del río, sino de una pampa criolla. Sí, ¿no? Una pampa criolla. O sea, es José Hernández el autor, no Borges, ¿no? Sí, es el Martín Fierro. Y en esa casa, pensando en clave paladiana, donde vos generás, primero, un promenade arquitectural en clave conceptual corbuseriano, pero reitiano en cómo descubrís esa casa, ¿no? Vos ahora contarás el por qué la media luna, ¿no? Pero digamos, uno la va descubriendo como se descubre la casa de la Cascada de Ray. Sí. Y uno ingresa en una escala bien acotada, doméstica, y descubre ese paisaje en la medida que con el recurso de los medios niveles que te genera esa suerte de basamento, bueno, un espacio doméstico que para una somera reflexión de tu obra en el tiempo me remite al método del discurso descartiano, ¿no? La tesis reitiana de la primera casa, la antítesis de la PESI 2 y una nueva síntesis en esta casa. Por eso creo fervientemente que vos sos moderno en esencia, porque vas resolviendo problemas en términos proyectuales contemporáneo a su tiempo. Sí. Bueno, otra vez has hecho una descripción muy interesante y en la cual comparto plenamente, me da gusto escucharte. Hay algunas claves precisamente. Una clave era esa plataforma, porque mi mar, el deseo del mar, yo soy peci, que quiere decir peces. Yo soy un marítimo, pero no tenía la posibilidad de vivir con una chácara frente al mar. La chácara que tuve estaba en tierra adentro, era más gauchesca que italiana. Pero el mar de trigo o el mar de girasoles es tan hermoso cuando se mece al viento que merecía una plataforma para apropiárselo visualmente y fácticamente. Entonces, en ese sentido es paladiana. Se implanta, pone un basamento y pone un pronaos. Un pronaos que ya no es de columnas corintias o jónicas, sino que es de un enrejado liviano y pobre de madera. Ahora, a esa impronta paladiana yo no la podía dejar así, porque hubiera sido ser un antiguo. ¿Cómo aparece lo moderno? En lo procesional que vos decís, y por qué la calle de entrada es curva, para alargar el recorrido. Porque el manejo del tiempo me parece una de las cosas más importantes de la proyectación arquitectónica. Y luego los pequeños espacios vuelven a ser servidos y sirvientes, como en Kant. Está Kant también. Sí, y está en Kant el rigor de la forma. Si adopto las formas rectilíneas, sigue la línea del lenguaje de la forma rectilínea. El lenguaje es el tema teórico, crítico que más me interesa, en todo sentido, en la vida humana, en la relación entre los seres humanos. Pero cuando el lenguaje se refiere a arquitectura, tenés que empezar a encontrar cómo son los métodos de composición dentro de ese lenguaje, así como los hay en la gramática hablada o escrita. La Casa de Medialuna para mí tiene varios experimentos nuevos en mi producción. La incorporación de patrones telúricos, como el enrejado ese, la incorporación de colores pampeanos, como el blanco, el rojo, el verde, no casualmente la bandera italiana, pero de paso son los colores de la bandera italiana, me lo ha dicho mucha gente. Pero todo eso tiene que ser rodeado por los gestos de la naturaleza. Entonces ahí aparece la Medialuna, para protegerse del viento del sur y del sudeste. Entonces, nuevamente,
aparece, si querés, un Palladio, aparece, si querés, un Louis Kahn, pero en clave de ambiente y contexto. En relación a esto último que decís, tenemos una de tus últimas producciones donde cuando yo lo descubrí, me pregunté qué es eso de la ambitectura. ¿Podrías desarrollar el concepto? Bueno, tomó nombre en 2005, no exagero, en 2005, con la ayuda de un importante sociólogo argentino, Enrique de la Cebo Ibáñez, donde yo le propuse ambitectura y él me lo tradujo. Me dice, claro, porque ahí yo también me siento parte, no hace falta ser arquitectos. Los arquitectos tienden a ser elitista su profesión, los arquitectos, el arqui, en el interior de Argentina los llamamos arquis, Dios, Zeus. No, a mí no me gusta eso, jamás, nunca me gustó. Siempre me gustó esconderme en la realidad y no ponerme encima. Nunca me gustó el ansia de poder. Siempre me gustó el poder del saber. Y en ese sentido la arquitectura también. Entonces, estábamos frente a la búsqueda de una nueva etapa, de un cambio de época, como dice Edgar Morin. ¿Por qué no hablar entonces de la construcción inspirada en el ambiente? Reducir la arquitectura a construcción, para poder enhebrarla en la complejidad del ambiente y no en los sesgos de la profesión disciplinada. Disciplinada, dije. Sí. Rubén, un poco para finalizar este intercambio, que tanto estoy disfrutando cada vez que lo hago con vos, porque es como recurrente, te quería preguntar, ¿cuál es el significado para vos, ¿no? La divulgación en el mundo de hoy? Empiezo diciendo que en todo caso esto que estamos haciendo es parte de un proyecto en el cual estoy muy implicado y en el cual quiero implicarte, ya estás implicado, muy bienvenido. Muchas gracias. Y hay otra gente acá alrededor que nos está mirando, nos está grabando, que también están implicados. En el mundo de hoy el lenguaje es cada vez más esencial, porque además es multilenguaje. No eran los dos griegos hablando entre ellos de la república o del amor. No, es una sociedad entera discutiendo el mundo. Es un escándalo absoluto. Magnífico, si lo sabemos llevar. Claro. Ese saber llevar implica una búsqueda importante de cómo comunicar. Y entonces he decidido en esta etapa de mi vida, superadulta, no infraadulta, sino superadulta, dedicarme más a la sensibilización y a la divulgación. Y para eso necesito no tantos arquitectos hacedores. Yo tengo una obra ya en la cual me da bastante tiempo de reflexión y de arrepentimiento y de goce y de perduración en algunos casos. No, a mí me interesa avanzar para adelante, y en avanzar para adelante necesito comunicadores, necesito teóricos, necesito críticos, necesito expertos visuales, de sonido, y vamos a intentar hacer, todavía no sé ni cómo se llama, tenemos que ponerle nombre, una suerte de pyme, de pequeña empresa, de divulgación de la sustentabilidad, no ya de la arquitectura, de la sustentabilidad. Y la arquitectura como una de las dimensiones más atrasadas en términos de sustentabilidad. No hacemos sustentable el mundo con la arquitectura. Los arquitectos la destruyen cada vez que ponen un ladrillo. Yo cada vez que pongo un ladrillo la destruyo, salvo que ese ladrillo sea excelso, maravilloso. Entonces la construyo. Pero hoy no está así, hoy el mundo entero desprecia a los arquitectos, salvo el glamour de los más grandes y que cobran millones por un dibujo. Yo soy muy crítico y me gustaría que eso quede acá, que nadie lo saque de acá. Soy muy crítico, hipercrítico. Entonces, ¿qué necesito? Repensar mi obra, repensar la obra, repensar el mundo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Solo? Un cretino, nadie puede hacerlo solo. Es mentira. Los filósofos piensan razonando con el mundo y lo traducen en un lenguaje personal, pero lo que piensan y de lo que hablan es el mundo. Yo quiero dedicarme un poco a la sensibilización, que por otra parte es el lenguaje de los más modernos. Incorpora la incertidumbre, incorpora el miedo,
incorpora la dialéctica. Y tiene que tener mucho cuidado con el relato, porque si no estoy fabricando mentiras. Y el tema del lenguaje arquitectónico tiene que ser el más crítico, profundo, como si fuera un médico cirujano. Cuidado con lo que hace, cuidado un corte de más, porque arruinamos el mundo o lo podemos seguir enriqueciendo. Un bonus track. ¿Qué? Un bonus track, te voy a preguntar. ¿Querés agregar el bonus track? Y con lo que acabas de decir. Tenés derecho. ¿Entonces la arquitectura puede salvar el mundo? No, jamás. La arquitectura sí, porque construir inspirado en el ambiente, evitamos erosiones, evitamos inundaciones, ayudamos a bajar la pobreza, mejor dicho, a transformar la miseria en pobreza digna, como fue toda la antigüedad. Una maceta de geranios, aunque quizás estaban enfermos y tenían hambre, pero la maceta de geranio estaba. Curemos la miseria, curemos el hambre, curemos el dolor, pero no olvidemos el geranio, que da la profundidad de la poesía. Muchas gracias, Rubén.